Buenas tardes a toda nuestra comunidad del Parlamento Ciudadano Construir. El día de hoy vamos a concluir el primer módulo en los siguientes términos. Daremos el uso de la voz a la doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel y al concluir su intervención nos vamos a ir a receso. Regresando, se va a abrir los micrófonos para todos ustedes porque el día de hoy tenemos 12 encomiendas. La primera, su participación, que es la más importante de todas las actividades el día de hoy, en donde haremos un resumen, el resumen necesario, pero ese resumen correrá a cargo de ustedes. Así es que este Parlamento arranca de nueva cuenta. Buenas tardes. Para mí es un honor poder participar en este estupendo diplomado y tener la oportunidad de llevar a efecto el cierre de este módulo. Para ello, hemos preparado la temática que se había comentado desde el principio con referencia a la inteligencia emocional. Así que con el gusto de tenerlas y tenerlos como una magnífica audiencia, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la inteligencia emocional y también, al final de mis comentarios, me permitiré presentarles una genial entrevista que se realiza al creador de la inteligencia emocional, al más reconocido, a David Goleman. Así que iniciemos. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Se trata de un esquema mediante el cual nosotros usamos esta comprensión para guiar nuestros pensamientos y nuestro comportamiento de manera muy efectiva. Su creador, como hemos señalado, fue Daniel Goleman. Él estableció un modelo mediante el cual, en su libro Emotional Intelligence, que fue publicado en 1995, abrió un parteaguas para lo que es el manejo de las emociones. Goleman fue un visionario, con su formación en el ámbito de psicología y su capacidad de desarrollar esquemas de investigación, se dedicó a destacar la importancia, primero, de reconocernos, de comprender y de gestionar no solo lo que yo estoy experimentando como una emoción, sino lo que el otro o la otra puede experimentar. Los psicólogos Peter Salovey y John D. Meyer son considerados pioneros en la conceptualización de la inteligencia emocional a principios de los 90. Sin embargo, a quien sin lugar a duda debemos de dar este mérito y reconocimiento es nada más y nada menos que a Daniel Goleman. ¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional? Bueno, a través de ella podemos efectuar el ejercicio de la autoconciencia, el ejercicio de la autorregulación, el ejercicio de la identificación de nuestra motivación interna, la empatía y las habilidades sociales. Permítanme compartir cada uno de estos muy especiales elementos. Cuando hablamos de autoconciencia, significa conocer nuestras propias emociones, conocerlas, reconocer cómo estas emociones están afectando nuestro comportamiento y ser consciente de nuestras fortalezas y nuestras debilidades emocionales. En el ámbito de la gestión administrativa, es muy propio hablar del llamado análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas es lo que nos distingue. Las debilidades es lo que nos determina un menoscabo de nuestro potencial. Las oportunidades es todo lo que está a nuestro alrededor que puede hacer que esas debilidades se vayan transformando en fortalezas. Y las amenazas son aquellas situaciones que no se han materializado, pero que al hacerlo
van a pegar directamente con nuestras debilidades y nos van a volver sumamente vulnerables. Por ello, la importancia de conocer nuestras emociones, conocerlas, identificarlas, aceptarlas, reconocerlas y sobre todo ver de qué manera nuestras emociones se ligan con nuestro comportamiento. Y cuando logramos eso, establecemos un gran avance hacia lo que es el principio de la construcción de nuestra propia persona. Otro esquema, como habíamos señalado hace algunos instantes, es la autorregulación. ¿Y qué es la autorregulación? Como su nombre lo indica, es la capacidad de controlar y manejar nuestras emociones, mantener la calma y gestionar el estrés. Es decir, ser capaces de generar un proceso de adaptación a las diferentes situaciones independientemente de las circunstancias que se presenten. Es establecer un entrenamiento personalizado y llevar a efecto la práctica continua para focalizarnos y presentar una atención plena que me permita tener totalmente la conciencia de lo que estoy ubicando, de lo que estoy reconociendo, de lo que estoy aceptando y de qué manera lo estoy gestionando para entonces controlarlo. Otro elemento importante dentro de las características de la inteligencia emocional, independiente de la autoconciencia y de la autorregulación, es la motivación interna. ¿A qué se refiere la motivación interna? A esa fuerza que me permite desplegarme e identificar y tener un propósito y metas muy claras. Sobre todo, ser proactivos y mantener una actitud positiva que no es que se niegue a la realidad, sino que se vea más allá de la realidad y se apueste por una mejora continua dentro de nuestra propia capacidad de expresarnos y por ende aprender a ser resilientes, resilientes a los retos y a los desafíos que se van a enfrentar. No tener miedo, no tener miedo a tener miedo, no tener miedo a cambiar, no tener miedo a intentar empezar tantas veces sea necesario para lograr lo que quiero, para lograr lo que anhelo, porque como lo comentamos, cada vez que alguien tiene un pensamiento acerca de una determinada actividad, es que el propio organismo está reconociendo que se encuentra con las capacidades para poder lograrlo. Un aspecto muy importante dentro de las características de la inteligencia emocional es la empatía. Reconocer y entender las emociones de los demás. ¿Cuántos tipos de empatía puedo tener? Pues la empatía en cuanto a ubicar lo que siente la otra persona. Empatía en cuanto a tratar de sentir lo que la otra persona está sintiendo y el pensamiento y la actitud que toma. Y la más importante, la llamada empatía piadosa, que es no nada más reconocer lo que siente o lo que piensa o lo que está viviendo la persona, sino apoyar a esa persona. Y en este reconocimiento y en este entendimiento, el mostrar la compasión y la empatía en nuestras interacciones con nuestros actos, que eso es lo más relevante. Y de esta manera, desarrollar un proceso de comunicación de manera efectiva. Y cuando la comunicación es efectiva, cuando podemos apreciar un cambio o una modificación en la conducta de la persona a la que dirigimos nuestro mensaje. Recuerden que la palabra comunicación es la acción de hacer común. Yo hago común un mensaje cuando aprecio que la persona lo recibe y puede entonces automáticamente mostrar una respuesta que modifique su estatus y que me permita a mí dar lectura a que lo que yo quise expresar fue entendido de manera clara y total. En alguna ocasión
tuve la oportunidad de acercarme a las leyes de comunicación asertiva y señalaba que dentro de estas, si un sujeto no realiza lo que yo pretendía que generara, el responsable, la responsable es el emisor. ¿Por qué? Porque no tuvo claridad, porque no utilizó el lenguaje adecuado, porque no utilizó el medio correcto para desarrollarlo o porque no tuvo la sensibilidad de valorar el entorno a través del cual se desprende el mensaje. Y esto es importante que lo recordemos. Si alguien no realiza lo que tú pretendías con tu mensaje, tienes que revisar de qué manera estás mandando el mensaje porque tú eres el responsable. Recordemos entonces nuestras características para que no se nos olviden. La primera es el autoconocimiento. La segunda es la autorregulación. La tercera es la motivación interna. La cuarta es la empatía y la quinta son las habilidades sociales. Las habilidades sociales me van a permitir establecer y mantener relaciones saludables. Hoy en día es muy común hablar de las llamadas relaciones tóxicas. Pues nosotros lo que pretendemos con nuestras habilidades sociales es crear habilidades saludables que permitan que yo me comunique de manera clara y efectiva y que apoye a la resolución de conflictos y sobre todo que motive la generación de las actividades colaborativas y cooperativas en equipo. Ese es el ideal. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Bien, la inteligencia emocional parte del autoconocimiento. Fíjense bien, la inteligencia emocional parte del autoconocimiento. Nos permite reflexionar sobre nuestras emociones y sobre las reacciones que se generan. Nos permite mantener a manera de una bitácora emocional, un diario emocional y nos invita a practicar la meditación y la atención plena, el llamado mindfulness, a través del cual me concentro en el aquí y en el ahora y puedo despegar mi potencial porque me enfoco. No me distraigo, me enfoco y permito incluso reconocer en un minuto de qué manera inspiro y cómo el aire que está inspirando permite llevar a efecto la organización de todo el proceso que va a oxigenar mi organismo y que me va a permitir no tan solo el reconocimiento que mi cerebro hace de ese importante elemento para su funcionamiento, sino la tranquilidad y la paz. Pero esto no funciona en una sola vez. Se genera como un hábito. Y este hábito se trae como resultado de una práctica continua. Si tú practicas de manera continua el mindfulness, la atención plena, la respiración, la relajación y la generación de actividades que te permitan desprender endorfina, en esta misma medida tú empiezas a conocerte, porque empiezas a identificar tus emociones y cómo esas emociones te provocan reacciones. En muchas ocasiones, nuestras emociones nos llevan a actuar de una manera que no queríamos generar. Ese reconocimiento de las emociones y ese estudiar de qué manera estas reacciones condicionaron un comportamiento bien aceptable o bien no aceptable por nuestra propia toma de conciencia es uno de los esquemas más importantes para poder establecer el autoconocimiento. Ahora bien, pasamos al área de la gestión emocional como segundo paso. ¿Qué es gestión? Pues gestión es organizar previa planificación de qué manera vas a llevar a efecto tu respuesta. Implica el aprender técnicas de manejo del estrés. Por ende, aprender a respirar,
aprender a controlar, aprender a soltar, aprender a no acumular y sobre todo practicar la autorregulación y el autocontrol. Es importantísimo buscar el feedback de personas de confianza. ¿Qué es esto? Habla con una persona que realmente pueda transmitirte de forma clara, honesta y objetiva cómo te comportaste en una situación de la que después tú te sentiste mal. Podrías invitarle incluso a que imite qué hiciste para que tú puedas valorar hasta dónde llegó la expresión de tu emoción y cómo se manifestó en tu comportamiento. No para que te regañes o seas severo contigo, no, sino para que aprendas a apreciar qué fue lo que hiciste y entonces tengas las herramientas para poder planificar de qué manera lo vas a gestionar. Les cuento una anécdota a manera de chiste. Estaba un señor muy tenso y muy enojado, iba manejando y de repente viene otro carro y le dice, ¡cerdo! Y el señor se enoja y le dice, ¡cerdo serás tú! Da el volantazo y frente de él, adivina qué había, un cerdo. El automovilista le estaba advirtiendo que había un cerdo, que tuviera cuidado, pero como él estaba tan cargado de emociones, tan cargado de estrés, pensó que le insultaba, pensó que le insultaba. Y a veces eso nos pasa. Estamos tan llenos de estrés, tan llenos de preocupaciones, tan metidos en nosotros mismos, que no nos damos cuenta que nuestra actitud nos está perjudicando. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Fíjense que en una ocasión estaba yo en un camión. Estaba yo sentada, tenía mucha necesidad de llegar rápido a un sitio. Obviamente el camión no depende de mi intención o mi capacidad de manejo, sino la del chofer. Y estaba yo presionadísima y nada más estaba mirando mi reloj. Cuando de repente veo que el camión se detiene y pasan tiempo y no se movía. Yo veía a un lado derecho, al lado izquierdo, me levanté un poquito. Vi que no había tráfico y decía, Dios mío, ¿por qué no se mueve este camión? Grande fue mi sorpresa cuando descubrí el por qué no se movía el camión. Después de unos segundos y de mi gran impaciencia porque no se movía el camión, vi subir de manera sonriente a una persona diminuta. ¿Y saben por qué no se movía el camión? Porque la persona diminuta, una mujer con una gran sonrisa, no tenía sus piernas muy largas, obviamente, y los escalones del camión eran muy altos y no podía subir. Hizo un gran esfuerzo para poder ascender al camión. Y a pesar de ese gran esfuerzo y del tiempo que ocupó para lograrlo, subió sonriendo. Allí valoré muchas circunstancias. La primera, el gran corazón del señor que fungía como conductor. La segunda, que a pesar del gran desafío que era subir unos grandes escalones en un gran camión, la persona no desistió. La tercera, logró su objetivo y subió. Y la cuarta, que en muchas ocasiones pensamos que el mundo es solo de nosotros. Y no es solo de nosotros, es de todas y de todos. Y desde allí, cada vez que veo que surge alguna circunstancia que no va de acuerdo a lo que quisiera que sucediera, retomo inmediatamente la cara sonriente de esta personita diminuta, que así nació y que toda su vida va a ser diminuta, pero que no por ser diminuta deja de ser una persona feliz que cumple sus metas. Y esto es gestión emocional. Espero que vayamos muy bien. Vámonos al tercer elemento, motivación. ¿Qué es la motivación? Pues es esa fuerza interna que me impulsa a mí a qué? A cumplir mis metas, a establecerlas, a delinearlas, a soñarlas, a enamorarme de ellas y a luchar por ellas. Fíjense que tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hicieron a Enamed.
es un joven deportista español, como diría uno de mis hijos, natacionista, es nadador. Ha ganado medallas, tiene un alto reconocimiento, es una persona extraordinaria. ¿Y saben por qué es doblemente extraordinaria? Porque es invidente. Era muy pequeño cuando le detectaron esta situación. Le advirtieron a su mamá y a su papá que no podía él moverse demasiado, pero imagínense un niño pequeño, imposible lograrlo. Se le escapa a la mamá, hace movimientos muy fuertes, jugando, y cuando regresa ya no vuelve a ver jamás, jamás. Hasta este día no ve. Pero la fortaleza que tuvo para poder desarrollarse aún sin la vista, le permitió tener una visión de la vida diferente y lograr metas que muy pocos, aún con la capacidad de la vista, han logrado. Ganó medallas en los Juegos Olímpicos y ha establecido una serie de conferencias en las que transmite su experiencia y señala que gran parte del éxito en su vida ha sido cambiar la palabra motivación por compromiso. ¿Qué compromiso tienes tú con lo que quieres realizar? ¿Qué generas tú para poder lograrlo? ¿Qué tanta responsabilidad tienes sobre ese punto especial que quieres que se materialice en tu vida? ¿Y cuánto sacrificas, cuánto luchas para poderlo obtener? ¿De qué manera cultivas la mentalidad de crecimiento? ¿Y de qué manera buscas inspiración y te mantienes enfocado en los objetivos? Me impresionó. Y en una ocasión él comentaba que un niño le dijo, ¿cambiarías todas tus medallas de oro por ver? Y él le contestó, no, porque gracias a que yo no puedo ver, tuve unos padres que me permitieron reconocer que no solo es la vista lo que configura una persona, porque gracias a que no veo, puedo visualizar y practico la visualización y me enfoco. Y porque gracias a que no veo, hoy puedo estar aquí y compartir con ustedes y lograr metas como las que hasta ahora he logrado y seguiré logrando. La verdad, es una entrevista impresionante y más impresionante porque a pesar de que es joven y a pesar de que es invidente desde muy pequeño, la fuerza interna que despliega parte de su compromiso. ¿Y qué significa eso? Pues que a veces no tienes ganas de levantarte, te debes de levantar. Que a veces no tienes ganas de trabajar, es cuando más debes de trabajar. Que estás muy cansado, es cuando más debes de intentar con toda la fuerza que tienes dentro recuperarte. Que tienes mucho sueño, vence el sueño. Tienes que lograr visualizar. Y la visualización no es de un instante, es un hábito. Y es un hábito que permite crear escenarios en tu mente para proyectarlos y aprender a no tener miedo. El miedo es bueno cuando existe una circunstancia que pone en peligro, pero no tener miedo, por ejemplo, de preguntar, no tener miedo de equivocarte, no tener miedo de saber el nombre de alguien o de hablarle a alguien o de defender tu punto de vista. No tengas miedo, porque si tu compromiso es alto, inspira tu motivación y tu motivación te lleva a la acción. Otro punto importante, aparte del autoconocimiento, de la gestión emocional y de la motivación, es la empatía. Empatía, ya hablamos de ello, ¿verdad? Y empatía, fíjense que es tener la capacidad de mostrar interés en el otro o en la otra. Es tener la capacidad de saber escuchar con atención, de generar compasión y de participar en todas aquellas actividades que te permitan hacer crecer
en tu propia persona la comprensión de las diferentes perspectivas de vida. Es brindarte, es darte a los demás, es dar un poco de ti a los demás. Eso es el verdadero sentido. Hay mucha gente que ha necesitado ser escuchada y que nadie le escucha, y por esa ausencia de escucha toman decisiones fatales. Hay personas que están enfermas de soledad y cuando quieren participar o platicar con alguien, nadie tiene tiempo. Vivimos en un mundo de la inmediatez, en donde todo lo queremos rápido, en donde todo lo queremos aquí y en el ahora, en donde todo queremos que se resuelva de inmediato y en donde lo único que tenemos tiempo es para no tener tiempo. ¿Y cuántas personas estarían tan felices de que le regaláramos un minuto, por lo menos un minuto? Regálate un momentito para regalarte a los demás. Regálatelo. Trata de entender que si alguien te quiere hablar, aunque tú no tengas tiempo, recibe esa comunicación. Regálate la oportunidad de crecer en el ejercicio de brindarte a los demás. Hazlo como un hábito y vas a ver que tu vida cambia. Y bueno, de la mano con la empatía, las habilidades sociales, ¿verdad? Trabaja en tu comunicación efectiva. Aprende técnicas de resolución de conflictos. Establece la participación dentro de actividades grupales y trata de entender que la planificación que hagas de tu vida depende de la conexión que tengas con la vida de otras personas. Y que si las cosas no están como tú quieres que estén, no quiere decir que por eso sea malo, sino simplemente la vida te está retando a que enfrentes un camino diferente porque puedes hacerlo. De ahí que la inteligencia emocional es un componente fundamental para el éxito personal y profesional. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado y complejo, la capacidad de gestionar nuestras emociones y de comprender las de los demás se ha convertido en un aspecto esencial. Como hemos citado, Daniel Goleman en su libro Emotional Intelligence destaca que la inteligencia emocional es tan importante, si no más, que la propia inteligencia cognitiva. ¿En qué? En la determinación del éxito. La autoconciencia, la autorregulación, la motivación interna, la empatía y las habilidades sociales son claves. Y no quisiera dejar de terminar esta exposición sin antes compartirles a ustedes un pequeño video que pueda exponer de manera concreta cómo entender el proceso de la inteligencia emocional en los pequeños, en aquellas personas que son nuestro futuro y que debemos de apoyar para poder crear personas en el sentido más amplio de la palabra. Si tú trabajas para lograr que un niño entienda lo que es ser persona y que el entender qué es ser persona parta del concepto de la inteligencia emocional, estarás cambiando el mundo y estarás promoviendo no tan solo bondad a tu alrededor, sino bondad en el universo. Me ha dado mucho gusto poder compartir contigo estas reflexiones y no quiero terminar sin antes presentarte este video. Estoy segura que te va a encantar porque vas a escuchar de viva voz al creador de la inteligencia emocional, a Daniel Goleman. Dura unos minutos. Te invito a verlo con suma atención. Apago mi cámara y mi micrófono para compartir pantalla e inmediatamente inicia el video. Muchas gracias y muchas bendiciones. Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista.
Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. Hola, señor Coleman. Hola. Me llamo María Luisa. Soy madre de una niña maravillosa de 9 años. Es un honor estar hoy con usted. Es fantástico pasar un rato con usted, poder hacerle unas preguntas y que forme parte de este magnífico proyecto que es Aprendemos Juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Una visita rápida. Gracias. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, Sí. pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es muy importante que los padres sepan esto. Y la gran pregunta es, ¿podemos enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Podemos reforzar su propia inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya lo habéis hecho. Se hace desde que nacen, desde que coges al bebé, le ayudas a dejar de llorar y le calmas. Sí. Estás enseñando a su cerebro a calmarse, a que se le pase el enfado. En todo lo que haces con un niño le enseñas inteligencia emocional. Y el cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas, para aprender a ser un ser humano. Sí. Si eres padre, no puedes evitar enseñar inteligencia emocional. Los padres son los primeros profesores. Eso me lleva a algo importante que me pasa.
No tengo el nivel de autocontrol emocional que me gustaría tener. Estoy intentando enseñarle eso a mi hija, Sí. pero es algo que yo tampoco tengo controlado. Eso crea un caos en casa. ¿Cómo podemos manejar esto? No me rendiría, porque en cierto modo eres un ejemplo para tu hija y sientes que no eres tan buen ejemplo como deberías ser. Puede que seas mejor de lo que piensas. Pero, por otra parte, puedes ayudar a tu hija a aprender a calmarse, a manejar sus emociones hablando con ella. ¿Por qué estás tan enfadada? Vale, ¿Por qué no haces algo que te guste? A cierta edad, eso la calmará. sí. Preguntarle por qué siente celos de sus amigos, si se siente dolida porque no la han invitado. Son cosas que van a pasar. Puedes ayudar a que aprenda de ello, ayudarla a que entienda más cosas sobre sus propias emociones y también darle métodos. Quizás respirar profundamente. ¿Sí? Todo eso ayuda. Eso ayuda a los padres porque los hijos quieren aprender de los padres. Es verdad. Cada vez que intentas ayudar a tu hijo a manejar mejor las emociones, a empatizar mejor, lo que sea, los estás ayudando. Genial. Esto me hace pensar en los colegios, porque lo que dices me hace pensar que los colegios se benefician del aprendizaje social y emocional. ¿Qué es el aprendizaje social y emocional? ¿Y qué beneficios tiene para las escuelas? Este aprendizaje usa los elementos de la inteligencia emocional, conciencia de uno mismo, autogestión, empatía, habilidades sociales, pero además añade la toma de decisiones, sobre todo decisiones sociales. Las transforma en lecciones para los niños apropiadas a su edad. Para los que tienen 7 años, la lección de inteligencia emocional, de aprendizaje social y emocional, lo llamamos SEL, sería: imaginemos que piensas que alguien te ha cogido el lápiz. ¿Qué te ayudaría y qué no te ayudaría? Vale. Pegarle a otro no ayudaría. Preguntar si ayudaría. Pedir al profesor que intervenga. En otras palabras, los niños pasan por distintas situaciones y deciden qué es lo mejor. Algunas de las cosas que practican en estas clases es que en el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen: cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. En las escuelas con el método SEL lo utilizan con todas las edades, incluso con chicos mayores de 16 o 17 años. Piensan en cuáles serán las consecuencias porque les ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Son muchos y muy determinantes los datos que respaldan esto. Demuestran... hay un estudio hecho entre 750.000 estudiantes. La mitad tenían este tipo de enseñanza y la mitad no. Demuestra que los niños que habían practicado con el aprendizaje social y emocional eran capaces de manejar mejor sus emociones, se metían en menos peleas y discusiones, se comportaban mejor en clase, prestaban más atención y tenían menos problemas. Estos indicadores, que llamamos antisociales, todos han descendido. Y los indicadores prosociales han aumentado. Me encanta el colegio. Creo que alguien en el colegio se interesa por mí de verdad. No quiero saltarme las clases, quiero ir a todas. Esos han aumentado un 10%. Los negativos bajaron un 10% y bajó más en los colegios en los que más se necesitaba, donde había más problemas. Esto es interesante. Las notas subieron un 11%. Ayuda a que los niños aprendan mejor. ¿Por qué? Por cómo está estructurado el cerebro. La parte que aprende es la corteza prefrontal y el neocórtex. Pero la parte del cerebro que tiene emociones perturbadoras se encuentra entre las orejas, y el cerebro se estructura para que esta parte domine a esta De acuerdo. si estás enfadado. Para los niños, lo que más les desequilibra es lo que pasa en casa y lo que pasa con otros niños. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto.
Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Eso es lo que muestran los datos. ¿Y por qué no se hace en todos los colegios? Es un movimiento global a nivel mundial. Singapur fue el primer país en asegurarse de que cada alumno tuviera SEL. ¿Sabes por qué? Singapur no tiene recursos naturales, solo tiene lo que hay entre las orejas de sus habitantes. Quiere que sus habitantes sean los mejor preparados para ser trabajadores, buenos líderes y creadores. Así que ven el valor del aprendizaje social y emocional. De hecho, suelo hablar con grupos empresariales y compañías, y si le preguntas a la gente de ese mundo si nuestra inteligencia emocional es necesaria para triunfar, el 70% de la gente te respondería que sí. Sí. Si le preguntas a los educadores, puede que no lo sepan. Sí. Porque les enseñan que las habilidades como las matemáticas o el lenguaje, que desde luego son importantes, es lo que te ayudará en la vida. Pero lo cierto es que los datos del mundo empresarial demuestran que son habilidades básicas. Todos las tienen. Claro que es necesario tener un buen nivel en matemáticas, pero lo que te hará ser un buen miembro de un equipo, lo que hará que destaques, lo que hará que seas un gran líder, no tiene que ver con lo que aprendes en el colegio. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Creo que el currículum escolar debería reflejar esto. Enseñar esas habilidades de liderazgo, de ser un trabajador eficaz, buen ciudadano, buen esposo, buena esposa, buen padre, hay que enseñarlo en el colegio. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. Ni lo que aprenden en el colegio, ni una habilidad técnica, ni el coeficiente intelectual. De hecho, hace poco vi un estudio sobre ingenieros y se calificaban entre ellos para ver cuál tenía más éxito. Resultó que la correlación con el éxito calificada por otros ingenieros con el coeficiente intelectual era 0, con la inteligencia emocional era muy alta. Así que estás diciendo que el coeficiente intelectual es menos importante que la inteligencia emocional. Bueno, es importante. Importa mucho, sobre todo en el colegio. Tendrás mejores notas, aprenderás mejor y en los primeros años de una profesión. Pero más adelante en tu carrera profesional, cuando asciendes a gerente, por ejemplo, y te conviertes en un alto ejecutivo, no importa tanto. Para ser un alto ejecutivo, tienes que tener coeficiente intelectual, lo que técnicamente se llama una desviación estándar sobre lo normal. Lo normal son 100. Una desviación estándar son 114 o 115, que resulta ser lo que necesitas para sacarte un grado avanzado, un máster en administración de empresas. Así que ayuda mucho. Pero una vez estás ahí, estás compitiendo con gente tan inteligente como tú. Así que tu coeficiente no marca la diferencia. Hay datos que dicen que después del 120 no hay relación entre éxito profesional y coeficiente intelectual. 0. Un coeficiente de más de 124 para los líderes es negativo. Es interesante. Muy interesante. Pero lo que no dice es que lo que importa está en el lado de la inteligencia emocional. Eso marca la diferencia. Volvamos a los niños y a cómo aprenden. Se dice mucho que los niños tienen que cometer errores, que es muy importante que cometan errores. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda tanto. Es verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos
del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Eso es valioso para los niños. Totalmente. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí. ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? Primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones. Poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego. No mandarle un mensaje a tu mejor amigo. No meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Conversando un día con un compañero que estuvo en el equipo que inventó el primer iPhone, me decía: a los 20 años todos los ingenieros estábamos solteros. Lo intentamos hacer lo más atractivo posible. Ahora que tengo 2 hijos, me arrepiento. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Hay una forma de hacerlo. Estuve en una clase de niños de 7 años en una zona muy pobre de Nueva York que se llama Spanish Harlem. Los niños de esa zona viven en viviendas de protección social. Hay mucha violencia, tienen una infancia muy difícil. Yo pensaba que la clase iba a ser muy caótica, pero me equivoqué. Estaban muy tranquilos y concentrados. Le pregunté a la profesora que qué pasaba. Me dijo: pasa esto. Todos los días hacemos algo que se llama amiguitos de peluche. Cada niño coge su peluche preferido, se tumba en el suelo, se lo pone en la barriga y lo ven moverse al inspirar y expirar. Suben al inspirar y bajan al expirar. Eso es básicamente un entrenamiento para la atención, gimnasia para la mente. Conforme creces, trabajas con distracciones porque la mente siempre se distrae. A veces esto lo llamamos mindfulness. Es un gran avance tenerlo en los colegios. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Vale. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. Esto te puede enseñar. El cerebro quiere aprender a prestar atención. Es lo primero para cualquier tipo de aprendizaje. La atención se puede entrenar. Es la base del aprendizaje. Por eso, en los colegios debería entrenarse la atención. ¿Qué hay de la meditación? ¿Está relacionada? ¿Ayuda? La meditación es un término genérico. La atención plena es la adaptación de los métodos clásicos de la meditación. Acabo de escribir un libro sobre la ciencia de la meditación, teniendo en cuenta los estudios académicos científicos. Y hemos encontrado que la atención plena o entrenamiento de la atención, prefiero ese término al de meditación, fortalece la concentración. En la época de la universidad, si practicas esto, resulta que obtienes mejores resultados en el examen de acceso a la escuela de posgrado. Tienes mejores notas. Si te preocupas por tus hijos, querrás que tengan esa capacidad. Sí, esto es algo realmente importante que hay que enseñar a los niños y es algo que debería enseñarse en los colegios. Se enseña lo que se conoce en ciencias como el control cognitivo. Es la habilidad de concentrarte en lo que quieres
e ignorar las distracciones. Resulta ser el mismo sistema de control que nos ayuda a manejar las emociones desagradables. El cerebro usa el mismo sistema para esto. Que esos niños de 7 años se concentren en los peluches les enseña este tipo de control. Una de las pruebas más conocidas de control cognitivo es la prueba del marshmallow. Si no la conoces, deberías. Se llevó a cabo en la Universidad de Stanford. Uno a uno, unos niños entran en una habitación y ven una golosina grande y apetecible. Un dulce, creo que decís en español. Dulce. Lo dejan en la mesa delante del niño y el examinador dice, te lo puedes comer ya, pero si te esperas a que vuelva, te daré 2. Se va de la habitación y el niño se queda mirando, pensando qué hacer. Un tercio de ellos se lo comen al momento y el resto se esperan. Les siguen la pista. Y cuando están a punto de entrar en la universidad, 14 años más tarde, resulta que los que se habían esperado, comparado con los que no, y que fueron impulsivos, retrasan la gratificación para perseguir sus objetivos, que es de lo que va la prueba. Se llevan mejor con sus amigos y en el examen de acceso, de 600 puntos en total, obtienen una ventaja de 210 puntos. En otras palabras, aprenden mejor. Todos eran niños cuyos padres habían ido a Stanford. Venían de familias con alto coeficiente intelectual. En Nueva Zelanda se hizo un estudio sobre el control cognitivo. Participaron niños de 4 a 8 años. Evaluaron su control, los volvieron a evaluar a los 30 años y descubrieron que el control cognitivo pronosticaba mejor el éxito económico y la salud a los 30 que el coeficiente intelectual en la infancia o la riqueza de la familia en la que has crecido. Esto significa que es una forma de ayudar a los niños más pobres a tener una vida más plena, porque pueden autogestionarse mejor. Está bien. ¿Por qué no enseñarlo a todos los niños? Claro. ¿Podemos hablar de la compasión? Sí. Porque vi tu charla de TED. Me sorprendió mucho, porque tiendo a vincular la compasión con la caridad o con sentirse mal por otros. Pero lo enseñas de otra forma. ¿Cómo describirías la compasión con tus palabras? Creo que la forma más básica de pensar en la compasión es el sentido de un ejercicio que se encuentra en un estudio del Instituto Max Planck de Alemania para aumentar el sistema de compasión del cerebro. Es uno de los 3 tipos de empatía. El primer tipo es la empatía cognitiva. Entender lo que piensas, ver tu punto de vista, significa que puedo comunicarme eficazmente contigo. El segundo es la empatía emocional. Sé cómo te sientes porque yo también lo siento. Y el tercero es la preocupación empática. Cada tipo utiliza una parte distinta del cerebro. La preocupación empática, que es la base de la compasión, utiliza el sistema de preocupación de un padre, el amor de un padre por su hijo. Yo creo que la compasión es tomar el sentimiento que tienes por tu propio hijo y aplicarlo a cualquier otra persona. Hay un ejercicio, como he dicho, que refuerza este sistema, en el que primero piensas en alguien a quien estás agradecido, que ha sido amable y te ha ayudado, quizá a tus padres u otra persona, y les deseas que estén seguros, sanos y sean felices y que tengan una vida plena. Después deseas eso para ti y para la gente que quieres, tus hijos, tu familia, tus amigos. Después para la gente que conoces, del trabajo o de la comunidad, y luego lo extiendes a todo el mundo. Y lo que compartes es el deseo de que la gente tenga una vida feliz, segura y plena. Esa es la compasión. Y se expresa de muchas formas, dependiendo de la situación. Quizá solo prestando atención a gente a la que puedes ayudar, dando dinero a alguien necesitado o haciendo obras de caridad. Son las formas más obvias, pero creo que hay un gran espectro de compasión que va desde lo que pensamos que es la caridad hasta solo prestarle atención a alguien. Eso es microcompasión. Estar absolutamente presente. Es algo que se puede enseñar. Se puede enseñar y es factible. Y creo que necesitamos más. Vale. Como madre, claro que me interesa el éxito en la vida de mis hijas,
Pero me interesa más su felicidad. Sí. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición, de hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la inteligencia emocional en la educación durante los últimos 30 años? Cuando escribí el libro Inteligencia Emocional hace tiempo, era una defensa de la inteligencia emocional en las escuelas y para los padres. Ahora hay manuales para padres sobre inteligencia emocional. Seguro que están disponibles en Sí. España. Como he dicho, muchos colegios de todo el mundo están utilizando el aprendizaje social y emocional, que es la nueva imagen de la inteligencia emocional para niños, para que sea apropiada a la edad, que cubra todo el espectro, esté bien implementada. Los profesores la adaptan, que también es importante. Cuando escribí el libro no tenía ni idea de que esto iba a pasar, pero así lo esperaba. Así que estoy muy contento. ¿Hay alguna última sugerencia o idea que quieras dar a los colegios o a los padres? A los padres les diría que no se preocuparan sobre lo que le enseñáis a vuestros hijos. Son muy buenos aprendices. Enseñad a los niños buenos modelos en la vida. Incluso los niños con familias que no son muy brillantes pueden tener muy buenos modelos. Y a los colegios, que si de verdad quieren preparar a los niños para que aprendan bien, tienen que prestar atención a cómo funciona el cerebro, la función de la emoción, y ayudar a los niños a que gestionen bien sus emociones para que se lo pongan más fácil a quienes les ayudan a aprender. Muchas gracias, señor Goleman, por este tiempo. Muchas gracias por su sabiduría. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un placer. Gracias. Gracias, María Luisa. Gracias. Bien, después de haber escuchado esta magnífica charla con Daniel Goleman, es importante rescatar que la verdadera riqueza de una persona no se mide por sus posesiones materiales, sino por el bien que hace a los demás y el amor que comparte con su comunidad. El bien que haces a los demás es el reflejo de tu verdadero valor como persona. La persona que busca el bien común es la que encuentra la verdadera felicidad. El bien que hacemos en la vida es el legado más grande que dejamos a las generaciones futuras. La verdadera grandeza de una persona se mide por su capacidad para hacer el bien sin buscar reconocimiento. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias por estar en este módulo y muchas gracias por participar de este diplomado. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hemos regresado de nuestro receso y lo que sigue a esta hermosa y bella comunidad del Parlamento Ciudadano Construir es que, a diferencia de otros ejercicios, ahora les corresponde a ustedes hacer el resumen de lo que vimos en este módulo. Vamos a ocupar la siguiente media hora para que se abran los micrófonos y puedan ustedes, en 3 minutos cuando mucho, darnos sus opiniones de un resumen de lo que ustedes vieron en este momento, solo con un favor. ¿Me explico? Esperen a que les indiquen para que puedan ustedes hacer el uso del micrófono. Así es que le damos la palabra a nuestros amigos de la comunidad Parlamento Ciudadano Construir. Adelante. A ver. ¿Nos vas a decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Mercedes Hernández Romero. Bueno, pues, por ejemplo, a mí me gustó en el tema de motivación, el lograr las metas de acuerdo a nuestras limitaciones y utilizarlas como herramientas para nuestro desarrollo y compromiso.
Sandra Fernanda levantó la mano, ¿puede participar? Adelante. Pues sí, a mí me pareció muy interesante el tema de inteligencia emocional, más que nada en la aplicación a los niños y sobre todo cómo recuperarse de los errores y las frustraciones. Esa parte fue la que más me llamó la atención, que a través de la empatía con las demás personas, pues puede uno tratar de salir adelante en todos estos aspectos. La generosidad, la motivación, pues ir sobre todo de los buenos modelos que hay que tomar, que sean ejemplos a seguir. Muchas gracias, un aplauso para nuestra compañerita. Aquí en el público, todavía en la comunidad, ¿tenemos a alguien, por favor? Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy buenas tardes a todos, Ivonne Solís. Desde algún lugar de la República me conecto el día de hoy, muy contenta de ver a toda la comunidad tan entregada en este gran esfuerzo ciudadano, que hoy el tema que de verdad nos ocupa, que es la inteligencia emocional, es una de las principales herramientas para conseguir una convivencia armónica entre ciudadanos. Y se los voy a documentar con un ejemplo que acabo de ver hace unos minutos. Venía yo transitando por una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, con más tráfico y con más todo, y veo que un taxista se le cierra a un auto de lujo. Entonces, el auto de lujo, bueno, pero es que el caos está terrible. Entonces veo que el auto de lujo empieza a insultar al taxista y sin más ni más se bajan, se hacen de palabras y empiezan a agredirse. El hombre del auto de lujo insultando al taxista, diciendo que era un mugroso, que era un muerto de hambre, que era, bueno, una cantidad de insultos que no puedo repetir. Y el otro, y por la misma manera, con unas palabras soeces y vulgares. Y entonces y yo venía escuchando a la doctora y dije, la verdad, en ninguna de las dos personas ha cabido la inteligencia emocional, la empatía, el respeto. Es lo que estamos perdiendo hoy como ciudadanos, que eso está provocando en el país un caos terrible por los altos índices de violencia. La violencia no es la que vemos nada más en el crimen organizado. La violencia son las palabras, son los insultos, son las acciones que los ciudadanos cada día tenemos. El objetivo de este diplomado es recordarle a las personas que siguen siendo seres humanos antes que ciudadanos, y que si no nos volvemos empáticos, tolerantes y respetuosos con los otros, vamos a vivir cada día más en un caos que no tiene final. Para no hacerles el cuento largo, los dos se agarraron a golpes, ya no pude ver el desenlace, no les puedo contar el chisme, quién ganó, pero la verdad es que es lamentable ver ese tipo de acciones todos los días entre ciudadanos, entre seres humanos, pero lo más doloroso, entre mexicanos. Entonces, de verdad, la inteligencia emocional que nos hace actuar dentro de nuestras emociones de manera centrada, de manera empática, asertiva, es muy importante. Por eso yo hoy me siento contenta de haber escuchado a la doctora con este gran diplomado. Es cuanto. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Bravo. Vamos a dar una intervención más de nuestro auditorio en línea y pasamos aquí a una participación al salón de clase. Ok, yo aquí veo que Sandra Fernández levanta la mano, tiene la palabra, adelante. No, ya hablé hace rato. Ok. No sé por qué se vuelve a aparecer. Yo. Hola, buenas tardes.
Ay, perdón. Bueno, mira, Adelante. soy Marta. Perfecto. A mí me parece que todo este módulo se trató sobre el hecho de conocernos, controlar nuestras emociones para poder convivir y llevar las normas sociales y disculpa, se me fue la idea. Bueno, llevar las normas sociales al exterior y poder convivir sanamente. A nuestra compañera. Ahora vamos aquí en el salón de clases porque el otro es el aula virtual. Aquí en el salón de clases vamos a dar la oportunidad a una persona más. Perdón, tenemos alguien que quiere participar. Sensacional lo que acaban de proponer, uno de los autores favoritos de los siguientes libros, pero también hay que aprender a conocernos. Normalmente, hablando un poco más de las emociones, el 95% de nosotros es un inconsciente y solo el 5% es consciente. Y esto lo pueden googlear en lo que viene siendo Bruce Lipton, la medicina de la biología, en donde nos dice que ese 5%, si no lo sabemos ocupar y hacemos todas las cosas en automático, por ejemplo, vas manejando, tu mente va en otro lado, estás bañando, tu mente en otro lado, estás lavando los trastes o trapeando, tu mente en otro lado. De ese 5%, entonces, ¿qué porcentaje nos está quedando para hacernos conscientes de lo que estamos haciendo? Ya que el 95% que es inconsciente es el que maneja pues, nuestra respiración, nuestro sistema cardiovascular, todo lo demás de nuestro cuerpo. Y es muy interesante que aprendamos primero a conocernos, porque esta es la manera en que nosotros podemos ampliar más el conocer a los demás. En la escuela ustedes saben que se nos enseña cómo funcionan las plantas a través de la fotosíntesis, los animales, todo, pero en general, ¿cómo funciono yo como un ser humano? ¿Cómo funciona mi cerebro? Eso sí nos enseña. Y gracias por estas pláticas, porque sí nos dan una perspectiva más de lo que realmente somos en este mundo. Ahora vamos al salón de clase, es decir, en presencial, y vamos a abrir el micrófono para... ¿Tu nombre es? Buenas tardes a todas y a todos. Sí, se oye. Sí, mi nombre es Martín Corrales, Alcaldía Clava. Y bueno, es un tema muy importante porque estamos manejando pensamientos y sentimientos que prácticamente hoy en la actualidad se ha olvidado, ¿no? Y principalmente sobre esos pensamientos y sentimientos prácticamente nace la conciencia. Y sobre la conciencia, ¿qué vamos a hacer a través del tiempo? Si detectas, admites y corriges. ¿Dónde estás mal y cómo estás mal? Ahorita hablaban de la caridad. ¿Cómo es que vas a manejar la caridad? ¿Cómo? Pero si no tienes un sentimiento, no vas a ser caritativo. ¿Sí? Ahorita como la compañera relacionó sobre el conflicto. Muchas veces hay cosas inevitables que el ser humano no va a poder evitar. Porque parte de una experiencia, y esa experiencia va a dar un conocimiento para algo positivo, no negativo. ¿Sí? Y hablaba también con relación al miedo, y le comentaba, ¿cuántos tipos de miedo hay? Está un miedo que te va a hacer, que te va a impedir ser mejor, y está el otro miedo que te va a impedir ser infeliz. ¿Cuál de los dos quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, yo en lo personal, ¿no? Mi idea siempre, mi palabra es, yo camino en contra de la adversidad, porque la vida es insólita. Y a través de ir caminando, la sociedad se viene percatando sobre tus acciones, tu comportamiento, tu forma de ser, en la forma como te desenvuelves con los seres humanos, yo como seres humanos. ¿Sí? Entonces, eso a mí lo que a través del tiempo se van a convertir en virtudes. Esa virtud que voy a regalar desinteresadamente a través de un ejemplo, que la demás gente que está alrededor de mí se va a percatar. Hoy la gente que en cierta forma actúa cuerda y actúa bien,
¿sí? Hoy nos llaman locos, ¿sí? La sociedad hoy nos llama locos, ¿sí? Somos fuera de lo común. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos tenido la culpa y no hemos defendido ese derecho humano. Y partiendo de un pensamiento y un sentimiento. Es cuanto, gracias. Continuamos ahorita en el salón de clase y después volvemos a abrir el aula virtual. Por favor, prepárense en el aula virtual. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Diana y vengo desde el Estado de México, de Atizapán. Pero la verdad es que el módulo completo me encantó porque el recordar los conceptos de definición del ser humano me hace tomar en conciencia varias cosas. Y las personas que empezamos a tomar conciencia, pues empezamos a actuar en consecuencia, que eso es lo importante. El repensarme como a lo mejor de mi manera, desde mi punto de vista espiritual, un ser espiritual con una experiencia de vida, que vengo a estar en aprendizaje constante, ¿de acuerdo? Y hoy me dan las herramientas para autoconocerme, autorregularme y aumentar mi inteligencia emocional. Me ayuda a ser empático con otros seres humanos que no son ni mejores ni peores que yo, simple y sencillamente cargamos un paquete de herramientas distinto y actuamos lo mejor que podemos de acuerdo a las herramientas que tenemos. Entonces, eso me ayuda y me encantó. El módulo completo nos va a poder poner en situación para trabajar todos por el bien común, porque el bien común genera paz. Muchísimas gracias, eso es lo que buscamos. ¿Tenemos a alguien en el aula virtual? Sí, un aula virtual y otro en salón de clase. ¿Aula virtual? Yolanda Rodríguez, solo que utilicé el teléfono de mi esposo, Miguel Pacheco, desde Tehuacán, Puebla. Mire, mi aportación es justo, y de verdad agradezco esta plática porque lo más importante en el ser humano es estar en paz, buscar en paz, conectarse consigo mismo. Si nosotros no estamos en paz, no estamos claros, difícilmente vamos a poder apoyar en el exterior, apoyar a alguien más o simplemente dar algo más que no tenemos. Creo importante que el poder conectarse, el poder saber, el tener la atención, enfocarse, pues no solo en metas laborales o metas materiales, sino también en metas espirituales donde podamos conectar y conseguir nuestra felicidad. Creo que ayuda muchísimo como persona. Entonces, agradezco este espacio y que ojalá todos podamos saber que no importa las veces que nos hayamos equivocado, que podemos reconfigurarnos, que es una parte súper importante, saber reconfigurarnos y poder estar presentes en el presente. Muchas gracias. De salón de clase, una más. Beatriz, soy Beatriz. Pues me encantó mucho la charla de la doctora Patricia y del escritor y el video del escritor Daniel Goleman. Me encantó muchísimo porque nos invita a reflexionar a que seamos más humanos. Iniciando con este resumen, me llamó la atención lo que dijo la doctora Patricia en cuanto a las expresiones que se hacen. Hay muchas expresiones homofóbicas, racistas y sexistas. Y en este caso fue una expresión especista, ¿no? Que se denota la discriminación de la humanidad hacia otros animales, hacia los animales, al decirles, eres un cerdo, cuando los cerdos en su estado natural son muy limpios. Igual cuando dicen una rata, no son rateros los ratoncitos, o sea, son palabras, lenguaje que no debe de ser, ¿no? Es un lenguaje. Y otra también me encantó lo que dijo la doctora Patricia de la discapacidad, que hay gente que sobresale, aún así tenga esa discapacidad, sobresale. Un ejemplo es de un hindú, que de hecho va a hacer una película, que se llama Srikant Bola. Él
iba desde pequeñito a la primaria con sus hermanitos, iba ciego a tomar las clases, y cuando entró a la secundaria le dijeron que no podía tomar matemáticas ni ciencia, que era ilegal. Entonces él, con ayuda de varios, demandó a la escuela, y bueno, él, para no hacerlo, él llegó hasta la Universidad de Massachusetts para hacer una carrera, y es un exitoso y un gran empresario, totalmente ciego. De hecho, ya en Massachusetts le proporcionaron unos libros de Braille para que él pudiera estudiar. Y de Daniel Goleman también me encantó muchísimo, porque él invitó como la inteligencia emocional. Ajá, y hay muchas actividades para que las personas identifiquen sus emociones, empezando desde los niños, ¿no? Que a reconocerse, si están tristes, enojados, angustiados. Pero todo, la verdad, me encantó muchísimo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Regresamos con una intervención más del aula virtual, y regresamos al salón, y con esas concluimos. ¿Correcto? Porque tenemos que hacer una conclusión final. Adelante, aula virtual. Gracias, buenas noches. Me parece muy emocionante esta clase. La de la doctora me parece fascinante, saber conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás para poderles dar a los demás, y eso te dará felicidad. Esas son de las cosas que hemos perdido. Esa es una enseñanza. De las enseñanzas grandes que aprendí hoy es el semáforo. Y hacerles conocer a los hijos y a la gente que tenemos alrededor, ¿cómo se llama? Que el semáforo el de las emociones, que cuando estás con un problema grande o de emoción muy grande, primero tienes que detenerte en rojo, y posteriormente pensar cuál es la reacción, por qué estás así, cuál es la reacción mejor que puedes dar, y al final el verde sería el dar la mejor reacción al conflicto de acuerdo a tus posibilidades. Eso ayuda muchísimo a entender a los demás, a entenderte a ti y a entender el mundo. Esa es mi aportación. Un aplauso. Para concluir finalmente. Hola, buenas noches. Yo soy Alma Vidrio, vengo de la alcaldía Gustavo Amadero, pertenezco a Meta Ciudadana. Hay varias cosas que rescato del módulo ahorita de bote pronto. Me destaca, la semana pasada se hablaba de Protágoras, que no existe una verdad única, y eso aplica en ciencias sociales. En ciencias naturales existe el método científico para comprobar, ¿no? O sea, una manzana más otra manzana son 2 manzanas, ¿no? Y aplica en física, química, etcétera. Pero en las ciencias sociales no hay una verdad única, y debemos atacarnos literal sentimiento de quienes se presentan como los dueños de la verdad, ya poseedores de la verdad. Ya tuvimos un presidente en esa situación, y bueno, debemos alejarnos de personas así, porque esa gente solamente busca el bien propio, en lugar de darle preferencia al bien común, que es lo que da paz, desarrollo, crecimiento a la sociedad y al país. Otra situación que quiero destacar y me llamó mucho la atención, y que yo nunca había pensado en eso en realidad, es la cuestión del caos y la capacidad del caos para replantear, para regenerar, para dar soluciones, creatividad para del caos llegar al orden, a la estabilidad, ¿sí? Me parece que es fundamental que ahorita que tenemos una situación de caos en el país, debemos de buscar la manera de salir de ese caos siendo creativos, participativos, y hacer la apatía a un lado. De ahí viene
lo voy a ligar, la inteligencia emocional que tengamos nosotros para con las demás personas, para nosotros mismos y para las demás personas, ser empáticos y en esa empatía tratar de que ellos entiendan lo que está sucediendo y participen, que no nada más reclamen que se cumplan sus derechos, sino que también acepten cuáles son sus responsabilidades, obligaciones y las cumplan, pero de una manera empática. Pensamos en inteligencia como que el que saca 10 desde siempre, ¿no? Más información. El que tiene más información, el que saca 10 en química, pensamos un inteligente, el premio Nobel. No. La inteligencia emocional es la que te lleva a tener ciertos méritos y ciertas características. Entonces, ligo esos 3 aspectos. Muchas gracias. Al contrario, hay un comentario que escribieron de Marta Valderas. Dice, hola, disculpen, se cortó mi participación. Perdí la señal del celular, sin embargo, mi resumen sería que debemos conocernos para poder tener convivencia sana con las personas que conocemos, comportándonos como mejores seres humanos y seguir mejorando así las normas sociales. Muchas gracias, un aplauso. Damos la última intervención y ahí terminamos. Por favor, adelante. Me llamo Víctor. Hay muchos conceptos dentro de esto que hemos visto el día de hoy y los días anteriores, pero yo me quedo con una de las últimas frases de Daniel Goleman: a mayor inteligencia emocional, mayor felicidad. Muchas gracias. Y queremos agradecer enormemente a esta bella comunidad del Parlamento Ciudadano Construir, porque ya nos dimos cuenta de la riqueza que hay en todos ustedes en relación a los temas que discutimos. Por eso les vamos a pedir de favor que en adelante ustedes sean los dueños de la palabra y el académico solo va a conducir los temas que nosotros estamos señalando. Y terminamos diciendo, qué bueno que ya nos dimos cuenta que hay que iniciar todas nuestras actividades en la vida poniendo al ser humano como centro, como el centro del ser humano. Por eso así se llamaba el módulo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llamaba el módulo? El ser humano como punto de partida. ¿Correcto? El ser humano como punto de partida, y ya nos dimos cuenta que efectivamente iremos avanzando del ser humano como punto de partida y iremos avanzando para ver en qué momento nos convertimos en ciudadanos. Les agradecemos mucho, muchas gracias, abrazo enorme para esta bella comunidad.